Hola, en este video vamos a ver el funcionamiento del sensor de rotación, también llamado potenciómetro, en conjunto con la tarjeta Arduino usando el programa de Tinkercad. Lo primero que veremos será cómo funciona un sensor de rotación, de tal manera que luego haremos la programación y veremos la lectura de este tipo de sensores a través del monitor serie de la tarjeta de Arduino. Para comenzar, vamos a ubicar en nuestro espacio de trabajo una placa de pruebas o protoboard y una tarjeta Arduino 1. Teniendo en cuenta que los sensores necesitan un voltaje de funcionamiento para poder trabajar de manera correcta, es importante recordar que vamos a emplear los pines de voltaje o los pines de energía, aquí conocidos como power, que tiene la tarjeta de Arduino, que son el pin de 5 voltios, que será el positivo, y uno de los pines GND, también conocido como tierra, que en este caso será el negativo de la energía que me va a entregar Arduino para mis sensores. Por tanto, recordando lo que vimos en guías anteriores, haremos la siguiente conexión. Desde el pin 5 voltios llevaremos un cable que deberá llegar hacia la línea más de la que disponemos en la protoboard. Tenemos en cuenta que para identificar el positivo debemos siempre señalar el cable con el color rojo. Y a continuación utilizaremos cualquiera de los pines GND con que cuenta la tarjeta de Arduino para conectarla en la línea negativa o en la línea con el signo menos que tenemos en nuestra protoboard. Y también debemos tener presente que el negativo se señala con el color negro. Muy bien, de esta manera ya tenemos la conexión entre la tarjeta de Arduino y la protoboard para entregarle voltaje a los sensores. Pero, ¿a qué se refiere este tipo de voltaje? Resulta que las tarjetas de Arduino cuentan con estas conexiones para entregarle cierta cantidad de energía a los circuitos con los que vamos a trabajar. Entonces, para hacer la medición de esta energía, de los componentes, la barra aquí del lado derecho, vamos a hacer uso de este dispositivo que se llama multímetro. Sencillamente me permite hacer la medición de la cantidad de voltaje que me va a suministrar Arduino para hacer funcionar mis circuitos. Tenemos en el multímetro dos pines o dos cables, uno positivo, otro negativo. Entonces vamos a hacer la siguiente conexión. Desde el lado positivo del medidor de multímetro vamos a colocar un cable y lo vamos a llevar hacia el mismo pin 5 voltios, de tal manera que el Arduino le va a entregar tanto la energía a la protoboard como a este medidor. Ese cable, recordando que es el positivo, lo vamos a cambiar de color por rojo. Y lo mismo vamos a hacer con el cable negativo. Vamos a llevarlo hacia el lado negativo de nuestra tarjeta de Arduino, teniendo en cuenta que podemos conectarlo aquí mismo en este pin GND o en el que sigue, ya que ambos son iguales. Entonces, para no sobrecargar esta conexión, vamos a, en este caso, utilizar el siguiente agujero. Y lo que hacemos aquí es cambiar el color por negro. Cuando ponemos a funcionar nuestro ejercicio, por ahora no hemos programado nada, solamente es para poner a funcionar el ejercicio, vemos cómo el medidor me entrega una cantidad 5.00V. Quiere decir que el Arduino está suministrando 5 voltios exactos de energía para cualquier circuito o cualquier sensor que le querramos conectar. Esa misma energía, 5 voltios, es la que suministran los cargadores de los celulares para hacer la carga de las baterías de los celulares. Por tanto, el Arduino, ¿sí?, me entrega esa cantidad de energía para hacer funcionar mis dispositivos. Detenemos la simulación. Ahora voy a llevar este lector para ubicarlo en la parte de arriba junto a la protoboard, ajustando los cables para que pues no me quede tan desordenado el esquema que estoy construyendo. Listo. De esta manera, ahora tenemos hacia la parte de arriba nuestra protoboard y este lector que, recordemos, me va a entregar el valor de la energía o el voltaje que me entrega la tarjeta de Arduino. A continuación, lo que vamos a hacer será usar el sensor potenciómetro. Entonces,
arrastramos uno hacia el espacio de trabajo. Y debemos tener presente en este sensor que disponemos de 3 paticas o 3 conexiones. La primera, lado izquierdo, se llama aquí terminal 1. La utilizaremos para conectarle el lado negativo de la batería. Luego de ello, al lado derecho tenemos terminal 2. La utilizaremos para conectar el lado positivo de la batería. Y en el medio tenemos un cable disponible que aquí llama Whipper, que en realidad pues es la salida de la señal o el que me va a entregar la información para leerla con el Arduino y hacer los ejercicios que yo quiera desarrollar de acuerdo a la posición que tenga esta perilla. Porque si yo coloco a funcionar la simulación, podremos observar que esta perilla central la puedo desplazar utilizando el puntero del mouse, cambiándole la posición, y de esta manera es que este sensor de rotación me va a entregar un resultado. Pero para analizar pues qué resultado será el que me entrega, lo que voy a hacer ahora será conectar este sensor en la protoboard. ¿Listo? De la siguiente forma completaremos la conexión. Recordemos que el terminal 1 había dicho lo voy a conectar al lado negativo de la batería, por tanto, desde la misma línea donde está conectado ese pin, voy a sacar un cable y lo voy a llevar hacia la hilera negativa de la protoboard. De esta manera, como podremos ver, el lado negativo con este cable ahora quedó conectado a la terminal 1 de mi sensor de rotación. Y el terminal 2 lo conectaremos hacia el lado positivo de la protoboard, hacia el lado más. Cambiamos en este caso el color de cable a rojo porque es el lado positivo. Bien. Y voy a utilizar otro elemento de multímetro de medición de voltaje. Voy a venir, traigo otro dispositivo de estos y fijémonos en la conexión que voy a hacer. Del terminal negativo del multímetro o del medidor de voltaje voy a sacar un cable y lo voy a conectar también a la línea negativa de la protoboard. ¿Para qué? Para que estos dispositivos compartan todos esa línea de GND o de tierra del Arduino, porque recordemos que esta línea menos viene conectada desde la parte inferior de nuestro Arduino que se llama GND. Por tanto, tanto el multímetro de la parte inferior como el de arriba y el sensor, todos están compartiendo esa línea negativa. Ahora la línea positiva la voy a conectar a la salida Whipper o a la salida de la señal que tenemos en nuestro sensor. Por tanto, si se fijan, aquí la voy a conectar a la pata del medio o al pin del medio del sensor de rotación o el potenciómetro. Y en este caso, como no es ni negativo ni positivo, le puedo colocar cualquier otro tono para que lo señalemos. Entonces le voy a indicar, por ejemplo, color naranja. Muy bien. Ya tengo una primera parte. No he hecho nada de programación, tengan en cuenta. Lo que quiero es revisar cómo funciona este sensor. Si le doy clic al botón Iniciar simulación, podremos observar cómo el multímetro de la parte inferior me entrega 5 voltios de energía, pero el multímetro o el medidor de voltaje de la parte superior me entrega 0. ¿Qué quiere decir eso? Que mi potenciómetro o mi perilla de rotación está ubicada en una posición en la que su señal será 0 voltios de energía. No me está entregando ninguna cantidad de energía. Y de acuerdo al momento en que yo gire esta perilla, ese voltaje debería ir cambiando. Por ejemplo, lo voy a llevar hacia el siguiente punto. Vemos cómo ahora el valor es 800 milivoltios, o lo que es lo mismo 0,8 voltios. Es una cantidad muy pequeña, pero ya no es 0. Quiere decir que ya me está entregando algún valor. Si lo voy llevando hacia los siguientes puntos, el valor o la cantidad que me entrega de energía pues también va a cambiar. Si lo llevo a la mitad, este sensor pues me entregará la mitad de la energía que le di al Arduino. El Arduino a él le da 5 voltios, pero con el sensor él me va ajustando. Por tanto, si está en la mitad de su rotación, solamente me entrega la mitad de la energía. Y de esta manera, si lo llevo hasta el final,
Cuando llega a su tope, ahí ya me entrega los 5 voltios de energía que le ofreció o le suministró el Arduino. Entonces los sensores lo que hacen es, de acuerdo a un cambio, una variación física que haya en el entorno, en este caso una rotación que yo pueda aplicar con mi mano o haya un dispositivo que dependiendo de cuánto gire pueda hacer cambiar la posición de la perilla del sensor, el sensor me va a devolver a mí un voltaje que será el que yo voy a leer con Arduino y voy a convertir en una cantidad con la cual voy a realizar acciones de programación. ¿Listo? Recordemos acá, dependiendo de la posición del potenciómetro, el valor de energía o de voltios que me entrega cambia. Ahora, ¿qué es lo que lee Arduino? Arduino lee esa señal, por tanto, lo que hacemos es que ya no va este cable naranja en el sensor, sino que de esa posición, de la pata de la mitad, debemos hacer una conexión hacia la tarjeta para que sea Arduino quien lea ese voltaje. Pero Arduino no me va a entregar a mí las cantidades entre 0 y 5 voltios que aparecen acá, sino que va a hacer una conversión entre cifras que van a utilizarse para hacer el análisis en la programación. ¿Cuáles son esas cifras? Cuando el sensor se encuentre en la posición donde entregue 0 voltios de energía, Arduino va a leer un valor 0. Y a medida que esta cantidad aumenta, la cantidad que Arduino lee también va aumentando. Hasta que llega el punto en que cuando los sensores que tenga conectada la tarjeta Arduino le entreguen a él 5 voltios, Arduino, a mí como usuario, me va a presentar un número 1023. Entonces esto es importante recordarlo, porque no vamos a ver en Arduino números entre 0 y 5, sino vamos a ver cantidades entre 0 y 1023. Muy bien, veamos eso entonces en la parte de la programación. Por tanto, aquí vamos a detener simulación. Vamos a realizar la siguiente acción. Recordaremos que los sensores analógicos se conectan en alguna de estas 6 entradas disponibles en el Arduino, que vemos acá, Analog In, desde A0 hasta A5. Entonces vamos a conectar esta pata de la mitad, este pin de la mitad del sensor. Podemos sacar otro cable, entonces vamos a sacar un cable desde este lugar y lo vamos a llevar hacia una de las entradas analógicas que disponemos en el Arduino. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar la entrada que se llama A0. Muy bien, entonces esto significa que desde el sensor, ¿sí?, tengo un cable que me va a enviar información hacia el pin A0 de mi tarjeta de Arduino. Bien, los dos medidores no serían necesarios, yo los puedo eliminar, ¿sí?, los podría quitar, pero en este caso los voy a dejar un momento para que analicemos qué me está midiendo el multímetro al momento de hacer funcionar mi sensor y qué me está entregando Arduino cuando pongo a funcionar ese mismo sensor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejar esto a la vista y pasar a la zona de programación. Entonces buscamos la opción código. Recordamos que no vamos a utilizar bloques, sino que utilizaremos texto, por tanto eliminaré esta parte. Y tengo un código que voy a borrar para comenzar desde ceros. Ampliaremos un poco el zoom en el texto. ¿Cómo se crea el código para leer un sensor? La programación es básica. Primero comencemos con el título. Entonces aquí lectura de sensor de rotación. Bien. Luego de ello necesitamos crear una variable en la cual Arduino me almacene la cantidad o el valor que me va a entregar el sensor. En este caso utilizamos la instrucción int. Luego de ello vamos a colocar un nombre para la variable o el espacio donde Arduino me va a guardar el valor. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar como nombre sensor, raya al piso, rotación, sin tilde.
y le voy a asignar el valor igual a 0. ¿Por qué 0? Porque en este caso lo que voy a hacer con el tipo de variable sensor rotación, este nombre, es almacenar una cantidad. Y pues la voy a iniciar que esté vacía, que esté limpia, que no tenga ningún valor diferente a 0. La programación, recordemos, continúa con el void setup. Abrimos y cerramos paréntesis, luego abrimos y cerramos las llaves para contener esta parte. ¿Cómo hacemos para identificar la conexión de un sensor en mi tarjeta de Arduino? Entonces Arduino hay que especificarle en dónde hice la conexión del sensor. Y para ello debemos tener presente cuál fue el pin analógico que utilizamos para enchufar nuestro sensor. Entonces en este caso, en el código, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la instrucción pinMode con M mayúscula. Bien, recordemos que esa se utilizaba para los bombillos, sigue funcionando, pero en este caso la vamos a cambiar para conectar un sensor. Abrimos paréntesis y le vamos a escribir el nombre del pin donde conectamos el sensor. En este caso será A0 con la A mayúscula, coma, y como va a ser una entrada donde va a ingresar la energía o va a entrar un dato para leer con Arduino, utilizaremos la palabra input en mayúsculas. ¿Listo? Si lo comparamos con la forma en la que se escribía la configuración de un bombillo LED, ¿listo? La palabra en un bombillo LED era output porque el Arduino será quien le va a entregar energía al LED, pero en este caso, como es el sensor quien le va a entregar energía al Arduino, entonces quiere decir que en Arduino va a ingresar esa energía. Por eso será una variable o una palabra de tipo input. Terminamos la configuración acá, pero para poder hacer lectura de ese sensor vamos a utilizar el monitor en serie. Entonces recordamos la instrucción para poder comunicarnos entre el Arduino y el computador. Serial.begin y la velocidad de comunicación 9600. Punto y coma. Terminamos ya la configuración de inicio. Luego de ello nos vamos a la configuración de repetición o de bucle. Void loop. Abrimos y cerramos paréntesis. Luego abrimos y cerramos las llaves de programación y dentro del void loop vamos a hacer la programación de este espacio. ¿Qué sigue? Lo que debemos hacer ahora es guardar en nuestra variable, en la que creamos en la parte superior, el resultado o la cantidad de información, la conversión de la cantidad de información que me va a entregar el sensor. Quiere decir que en sensor raya al piso rotación vamos a hacer lo siguiente. Utilizaremos la instrucción analog con mayúscula R read. ¿Listo? ¿Qué significa esta instrucción? Lectura analógica. Recordemos que la palabra read significa leer y estamos leyendo un pin analog porque ahí es donde hemos conectado nuestro sensor. ¿Cuál sensor? Pues aquí lo que haremos dentro del paréntesis es decirle cuál de los sensores conectados será el que vamos a leer. Por tanto, escribiremos A0. Cerramos paréntesis y punto y coma. Muy bien, de esta manera ya quedó la conexión y la lectura de mi sensor y estamos guardando su resultado en la variable sensor rotación. Para poder mirar su funcionamiento, pues debemos hacer una impresión utilizando el monitor en serie. ¿Por qué? Porque pues en este caso el sensor ya está funcionando. De hecho, si podríamos mirar, vamos a disminuir un poco el zoom. 1, vamos a hacer funcionar la programación, iniciar simulación. Veremos que pues el sensor está variando. Si yo lo giro acá, pero pues en Arduino no tengo cómo mirar si ese sensor en realidad está sirviendo. Porque miren, yo varío, pero Arduino no me está presentando nada. Entonces, lo que debo hacer es complementar la programación utilizando instrucciones para imprimir el resultado. Entonces aquí lo que yo haría sería decir serial.print ln para que cambie de renglón, abrimos paréntesis y escribimos 5 comillas la palabra sensor raya al piso rotación.
Y para que haya una pausa de funcionamiento, no se me llene la pantalla de información, le vamos a dar un delay de 1 segundo. 1000. Recordemos que en este caso 1000 será 1000 milisegundos, lo que es lo mismo 1 segundo. Ahora sí, si damos inicio a la programación, vamos a ver lo siguiente. Tenemos el sensor. Igualmente, si lo giramos, podemos observar que cambia el medidor de voltaje que tiene conectado. Pero como mi intención es que sea Arduino quien lea ese sensor, si abrimos el monitor en serie, vamos a ver que van apareciendo, borremos un momento, van apareciendo cantidades en la pantalla. Y si yo hago el cambio del sensor, fíjense cómo las cantidades van cambiando. Recordemos que para este caso, el sensor Arduino no va a leer los valores entre 0 y 5 voltios, que es lo que aparece en el multímetro del lado izquierdo, sino que la cantidad va cambiando desde 0 hasta máximo 1023. Por tanto, si llevo el sensor hasta el final, miren que el número que me entrega Arduino es 1023. Si yo lo dejo en la mitad, aquí por ejemplo, el voltaje que tiene el sensor es 2,5, es la mitad de 5, pero en el monitor en serie el sensor me está entregando a mí el número 511, porque es la lectura que realiza los pines analógicos que tiene el Arduino. ¿Listo? Tenemos acá nuevamente 0, llevamos hasta el extremo, entonces el Arduino me entrega 0 porque es lo mínimo, pero cuando lo llevo hasta el final, recordemos, me entrega 1023. Muy bien, si yo quiero ajustar un mensaje para que este valor pues no quede solo en la pantalla, recordemos que puedo hacer uso de más instrucciones de monitor de serie. Entonces, lo que hago aquí, por ejemplo, será en intermedio, luego de la lectura del sensor, voy a escribir un mensaje. Serial.print, sin ponerle ln para que se quede en el mismo renglón, abro paréntesis y ahora sí comillas. Entonces le voy a decir valor del sensor, un igual, un espacio, las comillas, cierro mi paréntesis, punto y coma. Y eso que hice se traduce en lo siguiente. Si doy a iniciar simulación, lo que va a aparecer ahora en el monitor es una frase que me va a acompañar mi resultado. Y el resultado, teniendo en cuenta que se escribió sin comillas, pues se va a reemplazar en el mensaje dependiendo del valor que tenga el sensor. ¿Listo? Esta es la forma en la que hemos analizado cuál es el funcionamiento del sensor de rotación, cómo es que me entrega a mí la medida de la energía de acuerdo a la alimentación que le da Arduino. Recordemos que los 5 voltios que entrega el Arduino a través de la protoboard van al sensor con estos pequeños cables negro y rojo. Que el pin de la mitad del sensor será el que me devuelve a mí la señal, que realmente, físicamente, lo que hace es entregarme una energía desde 0 voltios hasta 5 voltios, porque es lo que le ha dado el Arduino como energía para funcionar, pero que Arduino, al momento de leer ese sensor, requiere el uso de las instrucciones que hemos visto en pantalla, recordémoslas, crear el nombre de la variable, luego de ello, establecer con la instrucción en pin mode que el pin que se va a utilizar, sea A0, A1, A2, A3, A4 o A5, va a ser una entrada input, y aquí en el void loop realizar la lectura del sensor, guardarla en la variable, haciendo uso de la instrucción analog read y por dentro del paréntesis escribirle cuál es la entrada analógica que vamos a leer. ¿Listo? Y ya de esa manera, complementando con instrucciones seriales o con instrucciones de digital write para prender o apagar bombillos, podemos crear el funcionamiento del Arduino de acuerdo a nuestra necesidad. Muy bien, nos vemos en el siguiente video para complementar esta información con el uso del sensor de luz o fotorresistencia. Hasta pronto.